Por cierto, hay que decir también que luego de que la empresa ferroviaria Grupo México Transportes, también conocida como Ferromex, anunciara la paralización del servicio de 60 trenes ante el aumento de la cantidad de inmigrantes que los abordan clandestinamente para intentar llegar a Estados Unidos, el gobierno mexicano propuso instalar puntos de revisión y aumentar la vigilancia para evitar que los migrantes se suban a los trenes de carga y pongan en riesgo su vida. El Instituto Nacional de Migración planteó fortalecer la coordinación en acciones y estrategias para evitar que las personas migrantes pongan en riesgo sus vidas en estas rutas ferroviarias conocidas como La Bestia o el Tren de la Muerte. En lo que va de mes de septiembre se registró un flujo migratorio de hasta 3.000 personas que abordaron el tren de forma irregular con la intención de llegar a la frontera norte de México para cruzar hacia Estados Unidos. Seguimos revisando este tema con la abogada de inmigración Marta Arias, conversando sobre el anuncio de la administración Biden de extender, ampliar el TPS para los venezolanos. Ahora, ¿es posible que esta medida haga que aumente el flujo de inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos pensando equivocadamente que serán beneficiados por el TPS o quizás una próxima ampliación del TPS? ¿Cómo lo ve? A ver, yo pienso, con mi opinión personal es que puede continuar eh, esa inmigración hacia los Estados Unidos por parte de los venezolanos, pues no solamente porque esto es, vamos a decir, una motivación para ellos de que de pronto en el futuro se extienda nuevamente, sino porque pues es una realidad que los venezolanos están huyendo pues, de la situación de Venezuela. Entonces, sí, yo lo vería como una motivación, pero al mismo tiempo es que es un tema tan difícil, porque así como puede ser una motivación para personas continuar viniendo, también es un punto que se necesita que todas esas personas que están en los Estados Unidos empiecen a trabajar, a laborar, a producir, a pagar taxes, porque Exacto. realmente también están agobiando el sistema. El hecho de muchos de ellos que vienen con hijos, que entran a escuelas públicas y que el sistema escolar es gratuito, la educación es gratuita, los tienen que aceptar, tienen que vivir, tienen que rentar una casa sin documentos. Muchas compañías no rentan a las personas, entonces al tener un permiso de trabajo, al tener un Social Security, van a poder rentar un apartamentico, una casita, un efficient, algo para Ujú. vivir, que no tengan que vivir en la calle y crear esa mendicidad. La verdad que el problema social que se crea con un grupo masivo de inmigrantes que no tienen documentos es grande. Y este problema masivo ya está aquí y está para quedarse. Estas personas no es tan fácil que las vayan a coger y las deporten de un día para otro. Entonces yo pienso que igual tiene que resolver el problema, aunque sea de esta forma, y es una buena forma de darle la oportunidad a estas personas a ver si es verdad que vienen Claro. a salir, ¿no? Claro, en caso Eh, tal de que opten por un camino pues equivocado del delito, ¿no? O la mendicidad, pues existen mecanismos para que pueda considerar el gobierno la deportación. A ver, esa es claro, una buena pregunta. En el caso de la delincuencia sí, pero la mendicidad, veo el caso de Nueva York. Incluso uno como comunidad venezolana se ha pronunciado con relación a ciertas actitudes que para nada tienen que ver y corresponden y representan el gentilicio venezolano, que sin duda nos avergüenzan, ¿no? Y en el caso de Nueva York es muy visible también. Entonces ahí la pregunta, ¿hasta qué punto esa ciudad que se está viendo comprometida, como dice usted, afectada, incluso porque no puede atender a tanta gente con los planes sociales, puede tomar una medida como la deportación express? sí, puede haber la deportación expedita todavía, es una figura que tiene el Estatuto de Inmigración para las personas que lleven menos de 2 años en los Estados Unidos. O sea que la deportación expedita o expresa o rápida sigue siendo una herramienta bajo la ley de inmigración. Obviamente, cuando una persona ya tiene TPS, no debería estar sujeta a esa deportación expedita si se acogió. Ahora, el punto de la mendicidad, eso llegaría a una inadmisibilidad que existe en el Estatuto de Inmigración que se llama la carga pública. La persona que se presume va a ser una carga pública para el gobierno de los Estados Unidos puede ser inadmisible. Esta carga pública aplica más que todo para una persona que va a aplicar para la residencia. Sin embargo, puede en algún momento considerarse en forma discrecionaria por parte del Servicio de Inmigración para no aprobar un TPS.
El TPS, si la persona llena los requisitos, los cumple, puede darse, pero también puede haber una parte discrecionaria del TPS y yo pienso que esta parte de carga pública también puede estar ahí. Ahora, ahí tendría que ser, va a ser muy poco probable porque va a tener que ser una persona que tal vez se compruebe que ha usado los servicios del gobierno como Medicaid, como asistencia pública, alimentos, dinero, eh, que se pueda comprobar que lo hizo. De resto, no creo que los vayan a someter a la carga pública, pero eventualmente sí, la carga pública es una inadmisibilidad bajo la ley y está ahí escrita y Contemplada. está Claro. contemplada. Le preguntaba también sobre su experiencia como abogado de inmigración. Le ha tocado atender muchos casos de diferentes nacionalidades. Hoy estamos hablando de los venezolanos, pero bueno, podemos también hablar de la migración que no termina, además por la situación de Cuba, de cubanos, y podemos incluir a los haitianos, los mismos mexicanos. Esto que se está viviendo con la comunidad venezolana es algo que se ha visto antes de la manera como se está hoy en día pues, evidenciando en diferentes ciudades. A ver, yo creo que, bueno, yo llevo 20 años como abogada de inmigración. En estos 20 años sí puedo hablar de, vamos a decir, unas etapas migratorias. O antes de esos 20 años, cuando yo no ejercía como abogada de inmigración, también han existido oleadas, vamos a decir, de inmigrantes dependiendo del país. Todos sabemos que los primeros inmigrantes que llegaron en la época de la Segunda Guerra Mundial eran europeos. Hubo mucha inmigración europea a los Estados Unidos, sobre todo italianos, que vemos que irlandeses en esa época. Y en esa época también llegaban como por épocas y por países. Llegó la época de los italianos, llegó la época de los irlandeses, incluso de los alemanes. Hay pueblos que se llaman, tienen nombres alemanes aquí en este país y vinieron de Alemania, así como vino la época de los judíos. Entonces, vamos a decir que esas son las épocas bien remotas. Después de los 90, es que estamos viendo más una inmigración hacia los Estados Unidos. Y fíjate, eso coincide con la época en que empezó la liberalización de la economía y donde los Estados Unidos empezó a hacer muchos tratados con China y a mandar mucha producción a China y dejó de apoyar esa industria latinoamericana. Yo no sé si usted se acuerda cuando Estados Unidos tenía bueno, digo, Estados Unidos, habían tratados con países de exportación con Latinoamérica y muchos empresarios mandaban a fabricar, por ejemplo, ropa a Colombia, a Sí, sí, Nicaragua, a Salvador, Perú. a Perú y otro tipo de productos. En esa época, las economías de esos países estaban mucho mejor porque esos tratados ayudaban mucho a la economía. Y ahí empezó a hacer esto con China y yo pienso que eso Estados Unidos está pagando mucho el precio de no haber mirado un poquito a Latinoamérica en vez de empezar a empoderar tanto a China, Mm. que es lo que ha pasado. Entonces, en los 90, a principios de los 90, vimos la inmigración de los nicaragüenses cuando el problema de Somoza, Así es. entre el 90 y el 95 hubo mucha inmigración nicaragüense, además de la constante inmigración de Cuba. Del 95, 96 para acá ya es una migración muy Mezclada. constante de distintos países de Latinoamérica, pero los más marcados siempre siguieron siendo los que de pronto sus Claro. economías estaban fallando, Centroamérica más que todo. Yo diría ya después de los 2000 empezó una inmigración de Colombia hacia los estados, mucho colombiano, porque antes había inmigración colombiana, pero no tanta como después de los 2000. Y parte de eso es todos estos procesos de paz que empezaron a La crearse, donde violencia de ese fue país, Uribe, claro. que fue Claro, Uribe. países en problemas. En el caso de Venezuela se sumó, obviamente, con el sistema que tenemos de hace 20 años y ahí están las consecuencias. Pues la oleada ahorita es significativa y somos, bueno, es tanta la cantidad incluso que intenta llegar a Estados Unidos que bueno, se ha vuelto noticia y es tema de conversación para muchos, incluyendo a la propia comunidad venezolana. Y vamos a la pausa poniendo la lupa en este importante dato. La población latina en Estados Unidos alcanzó en 2021 un Producto Interior Bruto de 3,2 billones de dólares, lo que la convertiría en la quinta economía del mundo si fuera un país.
Según un estudio divulgado este jueves por la Universidad de California, Los Ángeles, a pesar del golpe que representó la pandemia, el PIB de la población latina en 2021 se ubicó después de la global de Estados Unidos, China, Japón y Alemania y supera ya a economías de países como Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. El estudio también identificó que aunque los latinos representan solo una quinta parte de la población estadounidense, fueron responsables de 39% del crecimiento del PIB real del país durante 2020-2021. Y cuando se compara con las 10 mayores economías del mundo, el PIB latino tuvo el segundo crecimiento más rápido de 2020 a 2021, solo detrás de China. ¿Qué tal? Hacemos una pausa.